Raquel no fue solo una mujer hermosa o la esposa favorita de Jacob. Su historia es un torbellino de amor, traición, lucha y redención. Fue la mujer por la que un hombre trabajó 14 años, la madre que esperó años para concebir y la figura que, incluso en su muerte, dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Pero lo que pocos saben es que su vida encierra lecciones profundas sobre fe, sacrificio y las decisiones que pueden marcar generaciones. Raquel no era solo una mujer hermosa, su historia es un reflejo de la lucha entre la fe verdadera y las tradiciones heredadas. Criada en la casa de Labán, estaba rodeada de creencias que contrastaban con el Dios de Abraham e Isaac. Sin embargo, su destino estaba entrelazado con la historia del pueblo de Dios. A veces, la belleza externa oculta batallas internas, y Raquel enfrentó el desafío de equilibrar lo que conocía con la fe que transformaría su vida. El amor de Jacob por Raquel fue instantáneo, un amor a primera vista que lo llevó a trabajar años por ella. Pero, más allá del romance, Raquel no era una figura idealizada, era humana, con errores y deseos. El hecho de que robara los ídolos de su padre revela mucho más que un simple apego a lo material. Quizás fue un acto de nostalgia, de querer aferrarse a algo familiar en medio del cambio. O tal vez fue una señal de que la transformación de su fe aún no estaba completa. Lo fascinante de su historia es que, aunque estaba destinada a ser una de las grandes matriarcas de Israel, aún llevaba consigo sombras del pasado. Y no es diferente de lo que ocurre hoy. ¿Cuántas veces queremos avanzar, pero seguimos atados a viejas costumbres? La historia de Raquel es la historia de todos los que alguna vez lucharon entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que heredaron y lo que descubrieron por sí mismos. El amor de Jacob por Raquel no fue un simple capricho, fue un sentimiento que lo hizo soportar años de sacrificio. La Biblia dice que los 7 años que trabajó por ella le parecieron solo unos días, porque la amaba profundamente. Pero la vida no es una historia romántica sin obstáculos, y lo que Jacob no imaginaba era que su amor lo llevaría a enfrentar una de las mayores decepciones de su vida. Cuando pensó que su espera había terminado, la traición de Labán cambió el rumbo de todo. El engaño de Labán no fue solo una trampa astuta, sino un reflejo de cómo los intereses personales pueden distorsionar las relaciones. Imagínalo, Jacob, después de 7 años de arduo trabajo, creyendo que finalmente se uniría a la mujer que amaba, solo para despertar y descubrir que había sido casado con Lía. ¿Qué harías en su lugar? Su reacción fue enfrentar a Labán, pero el daño ya estaba hecho. En aquel tiempo, el matrimonio no era algo que se pudiera deshacer fácilmente, y Jacob se vio obligado a aceptar la realidad. A pesar del golpe, el amor de Jacob por Raquel era inquebrantable. Decidió trabajar otros 7 años por ella. No hubo reclamos de injusticia ni intentos de venganza, solo determinación. Porque el amor verdadero no es solo pasión momentánea, sino resistencia en medio de la adversidad. Pero este triángulo amoroso estaba lejos de ser solo una historia de amor frustrado. Raquel tenía el amor de Jacob, pero no podía darle hijos. En su época, la maternidad no era solo un deseo personal, sino un símbolo de bendición y estatus. Ver a Lía dar a luz una y otra vez solo intensificaba su dolor. La Biblia muestra su angustia en una frase desgarradora: «Dame hijos, o me muero». El sufrimiento de Raquel no era solo físico, sino emocional. ¿Por qué de qué servía ser la esposa amada si no podía cumplir el papel más esperado de una mujer en su tiempo? Desesperada, hizo lo que muchas mujeres de su época harían: entregó su sierva Bilha a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Así nacieron Dan y Neftalí, pero el vacío en su corazón no desapareció. A veces, intentamos forzar soluciones porque no queremos esperar. Pero Dios tenía un plan diferente. Raquel buscó respuestas en tradiciones humanas, incluso confiando en las mandrágoras, una planta que se creía aumentaba la fertilidad. Sin embargo, la verdadera respuesta no estaba en hierbas ni estrategias, sino en el tiempo de Dios. Finalmente, llegó el milagro: Raquel concibió y dio a luz a José. Su primer hijo biológico no solo trajo alegría a su corazón, sino que se convertiría en una pieza clave en la historia de Israel. Raquel había esperado años, había intentado atajos, había llorado y luchado, pero al final, Dios mostró que su historia no estaba definida por su dolor, sino por su propósito.
La historia de Raquel es un recordatorio de lo difícil que es soltar el pasado. Cuando Jacob decidió huir con su familia, Raquel hizo algo inesperado, robó los ídolos de su padre. No sabemos exactamente por qué lo hizo. ¿Quería asegurarse una parte de la herencia? ¿O aún tenía una conexión con las creencias de su infancia? Sea como sea, en el momento de partir hacia una nueva vida, todavía llevaba consigo fragmentos de la anterior. Y eso siempre trae consecuencias. Cuando Labán los alcanzó, estaba furioso. Alguien había robado sus ídolos y estaba dispuesto a recuperarlos a toda costa. Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, juró que si alguien de su campamento los tenía, moriría. Mientras Labán registraba las tiendas, Raquel los escondió y evitó ser descubierta. A simple vista, parecía un acto astuto. Pero la verdad es que lo oculto tarde o temprano sale a la luz. No se puede construir un futuro sólido mientras se arrastran las cadenas del pasado. Con el tiempo, Dios dejó claro que no había espacio para ídolos en la casa de Jacob. Antes de llegar a Betel, Jacob ordenó que todos los dioses extraños fueran enterrados. Fue un punto de quiebre. Raquel había sido testigo de la fidelidad de Dios, pero aún debía aprender que la fe no admite doble lealtad. La historia de Raquel, marcada por el amor, la lucha y la espera, terminó en el momento más inesperado, el nacimiento de su segundo hijo. Después de años de anhelar la maternidad, cuando finalmente vio su deseo cumplido, la vida le fue arrebatada. Durante el parto, el dolor fue insoportable, y con su último aliento, le dio un nombre al niño, Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, con un amor inquebrantable, cambió su nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha, dándole un legado de fortaleza en lugar de sufrimiento. Raquel no fue enterrada en la cueva de Macpela, donde reposaban los patriarcas y matriarcas de Israel. Su tumba quedó en el camino a Belén, solitaria, pero simbólica. No era solo un lugar de luto, sino un recordatorio del precio que a veces se paga por los grandes propósitos. A lo largo de los siglos, su nombre siguió resonando. Jeremías habló del llanto de Raquel por sus hijos, en referencia al dolor de Israel. Y siglos después, el evangelista Mateo conectó esa profecía con la matanza de los inocentes por Herodes, cuando el dolor de las madres de Israel reflejó el suyo. Raquel fue más que una esposa amada o una madre desesperada por tener hijos. Su historia es la de una mujer real, con anhelos, errores y una fe en proceso de crecimiento. Y aunque su vida terminó pronto, su influencia no desapareció. Su nombre quedó grabado en la historia de Israel y en las páginas de la Biblia. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué nos enseña Raquel hoy? La historia de Raquel es un reflejo de la vida misma, sueños cumplidos y otros que se desvanecen, decisiones apresuradas y la eterna lucha entre la fe y el control. Quiso ser madre, pero tuvo que esperar, quiso aferrarse a su pasado, pero Dios la llamó a algo más grande. ¿Cuántas veces hemos intentado forzar lo que solo Dios puede dar en su tiempo? ¿O hemos sostenido cosas del pasado que nos impiden avanzar? Raquel nos enseña que el amor, la fe y la paciencia pueden cambiar el rumbo de nuestra historia. Si esta historia te dejó algo en que pensar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún hay mucho más por descubrir en las páginas de la Biblia.